cambia las reglas. Donald Trump anuncia aranceles para 185 países, cambiando las reglas del comercio internacional por considerar que su país está en desventaja. México se queda con los aranceles previos. Mañana responderá la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo analizaremos con Sofía Ramírez Aguilar. Justicia para Teresa. Murió la madre buscadora Teresa González, luego de que el fin de semana fue atacada a balazos en su casa de Guadalajara, Jalisco. Llevaba 7 meses buscando a su hermano desaparecido. Asesinato y rapiña. El Estado de México fue escenario de 2 atrocidades. El asesinato múltiple cometido por una mujer de la tercera edad contra 2 personas de una familia que supuestamente invadió su casa en Chalco. Y en Jilotepec, la rapiña de motocicletas cometida por vecinos de la zona, donde el tráiler que las transportaba se accidentó. Regresan al Gober. Mario Marín, conocido como el Gober Precioso, acusado de la tortura cometida contra la periodista Lidia Cacho, regresó al penal del Altiplano, luego de que un juez revocó la medida cautelar que le permitió estar unos meses en prisión domiciliaria. Muy buenas noches. Hace unos momentos el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, fue reingresado al penal del Altiplano en el Estado de México tras ser revocada la resolución que le permitía estar en prisión domiciliaria. Un tribunal colegiado de circuito con sede en Cancún fue el que determinó esta resolución. Carecía de una fundamentación adecuada y no consideró el riesgo de fuga, además de la gravedad de las imputaciones. Tras permanecer desde agosto del año pasado en su casa de Gilotzingo, Mario Marín fue trasladado hoy por elementos de la Guardia Nacional al penal de máxima seguridad del Altiplano, al que, le repito, llegó hace apenas unos momentos. Ahí se encuentra mi compañero Mario Rodríguez, corresponsal de Milenio y Canal 6 en el Estado de México. Mario, cuéntanos qué ocurrió con este reingreso de Mario Marín. Buenas noches. Alejandro, buena noche, te saludo a ti de todo el auditorio de 22 horas. Fíjate que Mario Marín ingresa precisamente alrededor de las 9:48 horas a esta que es la prisión de máxima seguridad del Altiplano, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Lo que pudimos ver es que si bien salió con un dispositivo de seguridad no tan grande desde el Estado de Puebla, ya llegó aquí en algún punto, hubo, pues un cambio y sobre todo, se ingresa en una patrulla y únicamente llega hasta este centro penitenciario de máxima seguridad. Lo que pudimos apreciar, Alejandro, es que venía en la parte trasera, si bien está el asiento del piloto, él venía en la parte de atrás, intentó cubrirse la cara cuando nos acercamos los compañeros de los medios de comunicación y pues lo que venía vestido con una camisa de color blanco y un pantalón de vestir de color negro. Esta tesitura no se le permitió bajar precisamente de esa unidad de la Guardia Nacional, ingresa hasta este centro penitenciario de máxima seguridad y ya como bien adelantabas, la Fiscalía General de la República adelanta precisamente en un comunicado de prensa este cambio de medida cautelar, ya que si bien habíamos cubierto justo en agosto del año pasado, específicamente el 14, cómo es que había sido excarcelado y había abordado un vehículo con rumbo a su domicilio en Puebla, ya es que se encuentra en este caso otra vez en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Esta tesitura estaremos pendientes toda vez que se da esta revocación o viene este cambio de medida cautelar en donde ya podía continuar con su proceso judicial por su presunta participación en delito de tortura y pues ahora tendrá que enfrentarlo de nueva cuenta en esta prisión de máxima seguridad, Alejandro. Mario, muchísimas gracias por el reporte. Bien, es Mario Gracias, Rodríguez, excelente noche. desde el penal del Altiplano en el Estado de México. Al respecto, la víctima, la periodista Lidia Cacho, quien ganó la apelación para que Mario Marín regresara a la prisión, aseguró que los vínculos políticos del ex gobernador siguen activos y que actualmente negocian para obtener de nueva cuenta su libertad. Esto dijo. Acabamos de ganar una apelación ante el juzgado para que el ex gobernador que me mandó torturar, Mario Marín, sea devuelto al penal de alta seguridad del Altiplano. Carmen Nassif Borge está en Puebla y están haciendo negociaciones políticas para intentar liberar al gobernador de las acusaciones por tortura. 2 de los 3 jueces aseguraron que Mario Marín es un preso peligroso efectivamente y que debe estar en el penal de alta seguridad. Donald Trump cumplió hoy con un sueño trazado desde hace 35 años. En la década de los 80, cuando, como empresario inmobiliario, hablaba de lo mal que el mundo trataba a Estados Unidos. Su solución desde entonces, imponer tarifas.
Lo intentó con algunos en su primer mandato. Ahora, el que llamó el Día de la Liberación fue el día en que se oficializó la imposición de aranceles recíprocos que impactarán en más de 180 países. Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. This sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. Would you ever? Probably not, but I do get tired of seeing the country ripped off. Why would you not? I just don't think I really have the inclination to do it. I love what I'm doing. I really like it. Also, it doesn't pay as well. No, it doesn't. My fellow Americans, this is Liberation Day. I'm waiting for a long time. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. We will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA. And so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic. 39%. We're going to charge them 20%. Vietnam, great negotiators. Problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Japan, very, very tough. Great people. I blame the people that sat right in that Oval Office, right over there, right behind the Resolute desk or whichever desk they chose. Japan, 46%. You see the numbers. The numbers are so disproportionate. They're so unfair. From this day on, we're not going to let anyone tell us that American workers and families cannot have the future that they deserve. We're going to produce the cars and ships, chips, airplanes, minerals, and medicines that we need right here in America. This has turned out to be one of the most important days in the history of our country. God bless you and God bless America. Thank you, everybody. Esos son los dichos, aquí los hechos. Para regular las importaciones sin pasar por el Congreso estadounidense, declaró como una emergencia nacional este asunto y anunció un arancel recíproco para rectificar las prácticas comerciales que, según él, contribuyen a los grandes y persistentes déficits comerciales de su país con el mundo. El arancel adicional a todas las importaciones de sus socios comerciales comenzará en 10%, pero este podría aumentar y se aplicará hasta que estos países reduzcan o retiren las tarifas que imponen a Estados Unidos. La medida entrará en vigor el próximo 5 de abril. Así es como luce la tabla arancelaria con los porcentajes que cada país le cobra actualmente a Estados Unidos y del otro lado de esta lista lo que la administración Trump calculó que debe cobrarle a cada uno. Entre estos países está, por cierto, Myanmar, impactado por el terremoto de la semana pasada. ¿Por qué no aparecen México y Canadá en esta lista? De acuerdo con la misma orden ejecutiva, les impuso aranceles adicionales sobre ciertos bienes relacionados con la orden ejecutiva que fue publicada el 2 de marzo, que tiene relación con el combate al flujo de drogas y migrantes, sin especificar cuáles son. En una hoja informativa queda claro que los aranceles de hoy no tienen impacto en México ni en Canadá. Los productos que cumplan con el TEMEC seguirán exentos de arancel y los que no lo cumplan tendrán el 25% ya impuesto. Además, se seguirá aplicando el arancel de 10% a los productos de energía y potasa que no cumplan con el tratado comercial. En caso de que se rescindan las órdenes vigentes en el tema de tráfico de fentanilo y migración, los productos que cumplan con el TEMEC seguirán recibiendo trato preferencial. Los que no estarán sujetos a un arancel del 12%. México tiene 25% de tarifas en los bienes que no están dentro del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. También tiene 25% hacia el acero y aluminio enviado a ese país. Y en estos momentos entraron ya en vigor los aranceles de 25% a los autos, con la exención de las autopartes comprendidas en el TEMEC.
Previo al anuncio de los aranceles recíprocos, se reportó que el gobierno de Estados Unidos ya tiene listo otro arancel del 25% a todas las importaciones de cerveza y latas. De acuerdo a un documento del Departamento de Comercio que será publicado el próximo viernes, se ajustará la lista de importaciones de aluminio a Estados Unidos y ahí agregarán la cerveza y las latas vacías. Todas estas medidas tuvieron un leve impacto en el tipo de cambio. Hoy el dólar cerró en 20 pesos con 40 centavos, según cifras del Banco de México. Esto es 0.34% más caro que ayer. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancias, al igual que los principales índices de Wall Street. Los socios europeos de Estados Unidos sufrieron algunas pérdidas, pero ¿cómo amanecen ya los mercados allá en Asia, en la región Asia-Pacífico? Estos abrieron en números rojos, producto del anuncio de la imposición de aranceles desde Estados Unidos. Ahí está la bolsa de Japón, Corea, China. Están perdiendo entre 1 y 3% a esta hora de la mañana, ya de jueves para ellos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunciará mañana temprano al respecto. Primero lo hará en la conferencia matutina, posteriormente al mediodía en un evento Aceleremos el Plan México. Este será en el Museo Nacional de Antropología. Asistirán los principales empresarios del país. Esta tarde tuvo una reunión en Palacio Nacional con integrantes de su gabinete. Por poco más de una hora estuvieron reunidos ahí. A este encuentro asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, la secretaria de Energía, Luz Helena González, también estuvo ahí Altagracia Gómez, quien es el vínculo con el sector empresarial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó en redes sociales que la valoración de los anuncios arancelarios del presidente Trump se dará a conocer en la mañanera de este jueves. Y así vamos con Sofía Ramírez Aguilar con los aranceles. Sof, bienvenida. Con los aranceles, Alejandro, ¿qué cosas? No, creo que, a ver, punto número 1, no hay sorpresas en el sentido en que ya no las venía cantando y bajo aviso no hay engaño. Creo que es una promesa política y el tema es que no queda claro cómo lo midieron ni cómo lo medirán, porque pues suman una serie de elementos que tienen que ver con impuestos locales, con cuotas, con aranceles. Entonces realmente son números mágicos que responden a intereses políticos. Publicaron la formulita, pero imposible de entender. Imposible de replicar, sí, o sea, claro. Siquiera de saber cómo. Creo que hay varios rubros que son importantes de esa lista. Hay varios países que son competidores de México directamente en eléctricos, electrónicos, computadoras y pedazos de computadora que pueden ayudar a que la posición relativa de México mejore, es decir, que al México no enfrentar tantos aranceles o tasas más altas, pues entonces simplemente México se vuelve relativamente más competitivo. ¿Cuál es el problema? Que bueno, pues este desastre arancelario mundial lo que va a hacer es que el tamaño de la producción mundial se va a reducir y por lo tanto el monto del comercio también. Entonces, si algo sale mal en términos de el crecimiento de Estados Unidos, pues le va a pegar directamente a México porque estamos muy embebidos. Entonces, tenemos una buena oportunidad si a Estados Unidos le sale bien la jugada. Punto número 2. Y si México la aprovecha. Y si México la aprovecha, que ese es un poco el tema de cierre, claro. pero Estados Unidos está reescribiendo las reglas del comercio internacional. Esto no solo es violatorio del TEMEC y de todos los acuerdos alrededor, la Carta de 2018 para el sector automotriz y demás, sino que también hay otros países que tienen acuerdo de comercio de libre comercio con Estados Unidos que también están en la lista. Entonces, hay muchas naciones que se van a ver agraviadas, pero además esto va, el hecho de que haya tantas tasas, va en contra de los términos comerciales internacionales. Entonces, prácticamente es absolutamente ilegal en términos del comercio internacional. Y bueno, los guiños que se hacen hacia México y Canadá son guiños con un trancazo, porque, pues, primero, México y Canadá no están mencionados en la lista, pero sí están mencionados en el texto. No es un favor, insisto, es ilegal que haya este tipo de tasas, pero creo que vale la pena recordar que traemos un arancel aluminio y acero fuera del TEMEC del 25%. Eso ya se impone y se está pagando. Totalmente. También traemos para coches. Ahí hay dos opciones. Coche que no cumple con el TEMEC en términos del 70%, 75% de contenido regional, simplemente va a tener doble tasa de 25%, una vez por el fentanilo migración, una vez, digamos, por el arancel del 232 de los coches, más el de nación más favorecida. Estamos hablando de alrededor de 44% de arancel promedio adicional para los coches que no cumplan. ¿Cuál es la buena noticia? Que solo el 20% de los coches no cumplen. Entonces, ahí parece que no sale México tan mal parado.
Y sí es importante también entender que estamos adelantando ya de facto una revisión, porque pues está hablando en esos términos. El señor Trump dijo varias veces que NAFTA era el peor tratado del mundo, pero pues ya nadie está hablando de NAFTA. Sí, NAFTA ya lo cambió y firmó el nuevo. Él hizo el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Perdón, tú me ibas a preguntar algo. No. ¿Qué íbamos a hacer mañana? ¿Qué le tenemos que pedir desde México? Pues primero definir qué queremos con el TEMEC. Hay una parte muy importante donde es costoso para México alinearse con Estados Unidos. Se nos encarecen los insumos, pero además pues puede haber medidas retaliatorias si le ponemos aranceles a países con los cuales pues tenemos ahorita buena relación comercial. Hay también un costo fiscal, ya lo hemos platicado, mover tropas, poner agentes migratorios extras y demás. Bueno, todo eso cuesta. Claro. Entonces, ese es el primero. ¿Qué podemos esperar de la negociación? Bueno, pues el Plan México fue en su momento, en febrero, una buena ruta, una buena, digamos, catalizador del crecimiento, trajo cierta certeza, pero pues los habilitadores básicos, necesitamos una traducción de las reglas secundarias de energía. Este es uno de los rubros que el lunes el Departamento de Comercio puso en la revisión de las normas comerciales, que energía pues no quedaba claro cómo podía participar el sector privado y ese es un rubro importante. Dos, necesitamos invertir en aumentar el contenido regional de lo que producimos en México sí o sí. Con TEMEC o sin TEMEC, o como se llama en la siguiente derivada, o con la diversificación comercial con el mundo, México necesita invertir en que haya mayor contenido nacional en lo que producimos y vendemos al mundo, y eso se logra pues atrayendo mayor inversión en investigación y desarrollo, y bueno, pues finalmente los compromisos hacia la certeza jurídica y la confianza en la gobernanza interna sí pasan por una revisión pues de la reforma al Poder Judicial y de una serie de medidas que sí son política doméstica interna y que el sector privado tendrá que negociar con el gobierno. Bien, pues ahí está el anuncio y ahí está el posible impacto para nuestro país y las acciones que se deben de tomar de manera inmediata. Sof, muchísimas gracias. Gracias a ti, siempre. Sofía Ramírez Aguilar. Hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación contra el narcotraficante más buscado de Ecuador y que es socio de un cártel mexicano, del cártel de Sinaloa. Se trata de José Adolfo Macías Villamar, también conocido como Fito, líder de la pandilla de los Choneros y quien en enero del 2024 se escapó de una prisión de Ecuador y que, por cierto, sigue prófugo. Fito es acusado de 7 cargos en los que se incluye el tráfico de armas y de drogas. Estados Unidos lo señala a él y a su pandilla, a los Choneros, de mantener una alianza con el cártel de Sinaloa para controlar rutas clave de tráfico de cocaína. Operaban una red a gran escala de distribución desde Sudamérica hacia Estados Unidos. También en Estados Unidos el ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, obtuvo una ampliación de 4 meses para presentar una apelación contra la condena que recibió el año pasado. La decisión se tomó después de que su esposa envió una carta al juez Brian Cogan el 3 de marzo. La mandó su abogado y su esposa nos lo confirmó en las condiciones en las que se encontraba. Lo hicieron el 3 de marzo. Ahí denunciaron la circunstancia en la que se encuentra. Está privado de su libertad, sí, pero aislado dentro del centro penitenciario de Lee, ahí en Virginia. Conocido como El Hoyo es la celda en la que se encuentra. Debido a esto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito fijó como nueva fecha límite para la presentación de la apelación el próximo 21 de julio. Tienen esa fecha y lo que decía la defensa y su esposa es que no se han podido comunicar con él precisamente para poder hacer el trámite de apelación de la condena. Quienes también están rindiendo cuentas ante la justicia de Estados Unidos son los hermanos Treviño Morales, líderes de los Zetas. Hoy le presento la segunda parte de la que fue su peor atrocidad, la masacre en Allende, Coahuila, por la que sus ex socios los han señalado en cortes estadounidenses. Un hecho que, por cierto, ocurrió mientras Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública Federal. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Los cuerpos de las víctimas del asedio de Allende, Coahuila, perpetrado por los Zetas entre 2011 y 2012, nunca fueron encontrados. Si acaso algunos dientes. Lo que sí se halló 14 años después de la masacre son los edificios con marcas ojivas y manchas de fuego congeladas en el tiempo. En marzo de 2011, decenas de sicarios de los Zetas asaltaron la ciudad de Allende, Coahuila, debido a una filtración directamente desde la unidad de élite de la Policía Federal, entrenada por la DEA. La casa de Silvia, hija de Sergio Garza Garza, uno de los desaparecidos, se convirtió en refugio de indigentes. El clan de los Garza era uno de los más grandes en Allende. José Luis, uno de ellos, se había involucrado con los Zetas en el tráfico de cocaína. Mi primo José Luis Huicho, él estaba con otros 2 involucrado en los negocios con los Zetas. Al momento de ellos huir y hacerse testigos protegidos de la DEA, pues
los Zetas se enojan y pues la manera de vengarse pues era acabar con todo lo que tuvieran que ver con ellos. Los Garza fueron la familia más afectada, con 18 secuestros. Solo pudieron rescatar a un recién nacido, casi 3 años más tarde. El padre de Silvia y su hermano Sergio fueron desaparecidos. Habían logrado huir tras el primer asalto criminal, pero decidieron volver confiados en su inocencia y en que todo había cambiado. Primero levantaron a Sergio Garza, más de un año después, en agosto de 2012, su hijo. Así que el asedio a Allende duró más de un año. Y pues por ser Garza, pues lo agarraron y lo entregaron, o sea, la misma policía lo entregó a los Zetas. A Gabriela le arrebataron a su padre, Rodolfo Sánchez, un conductor de camión cuyo único crimen fue trabajar en una empresa de transporte de un traidor de los Zetas. Una señora, esposa de uno de los señores que se va conmigo, ella nomás habla y literal así, ni los esperen, ya no van a regresar. El gobierno estatal, quien se encargó de las investigaciones, a pesar de que el federal prometió atraer el caso, cerró los casos como asesinatos e incineraciones. En 2015, sin que las familias lo supieran, emitió decenas de certificados de defunción, sin evidencias, pero sí testimonios de que las víctimas habían sido asesinadas. A Yolanda, esposa de Rodolfo, le llegó la noticia casi en 2022, cuando intentó sacar copias de documentos de su esposo en el registro civil. Ella empieza a checar y me dice, oye, dice, si ya tienes un acta de difunción aquí. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, aquí la tienes. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo la voy a, o sea, por qué un acta de difunción? Si yo no, o sea, yo no he recibido ninguna notificación, yo no he, o que me digan, aquí hay cenizas de tu esposo. Wilibaldo Sandoval desapareció en marzo de 2012. Fue detenido por policías municipales que luego lo entregaron a los Zetas. Lo llevaron a un campo de exterminio del que logró escapar. Pero días después fue recapturado por sicarios junto a su hermano Luis Ángel. Y trato de salir y me avientan la puerta y era Luis Ángel. Y me dice, ¿qué pasó? Dije, no, ¿qué pasó contigo? Le dije, ¿entra tu hermano? Dijo, cerró la puerta, ¿no? Le faltaban pedazos de carne, de piel. Le faltaba todo quemado. Los ojos le brotaban la sangre de adentro, donde traía, pues, hematomas fuertes, ¿verdad? Todo torturado, quemado. La piel toda quemada, las costillas quebradas. Me percato del que va y lo deja, es la policía municipal. Wilibaldo, convaleciente de la reciente golpiza, no escapó una segunda vez. Dijo, ya no lo busques, a mi hermano lo mataron. Como los Garza, cientos de las víctimas siguen en el limbo porque Coahuila solo registró la desaparición de aquellos cuyas familias se atrevieron a denunciar. Con imágenes de Néstor Patrón para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Esta mañana murió la buscadora Teresa González. Fue atacada a balazos la noche del 27 de marzo en su casa en Guadalajara, Jalisco. Y aunque el colectivo Luz de Esperanza, al que pertenecía, denunció que sufrió un intento de secuestro, la Fiscalía Estatal tiene otra versión. La dependencia informó que cerca de las 11:30 de la noche un par de sujetos entraron a su casa sin forzar la puerta. Se encontraba sin seguro. Una vez adentro de la propiedad, le robaron el dinero que había obtenido por su trabajo como comerciante, presuntamente también de una tanda que había cobrado ese día. Después, los agresores se fueron en una moto, cada uno mientras otro cómplice que los esperaba se fue a pie. Teresa pasó los últimos 7 meses de su vida buscando a su hermano desaparecido. Desde que se integró al colectivo Luz de Esperanza, siempre alzó la voz por todas las víctimas. Era líder de comerciantes, su familia teme represalias. La historia es de Daniela Nuño. Apenas 13 días antes del atentado que terminó arrebatándole la vida, Teresa alzaba así la voz afuera de Palacio de Gobierno por los desaparecidos. Somos uno, ni somos 100, somos miles. Los que le exigimos justicia y esclarecimiento de nuestros desaparecidos. Teresa González Murillo se unió al colectivo después de que su hermano Jaime desapareció en septiembre del 2024. Se une con nosotros porque pues lo que quería era ayudar, aportar, encontrar y pues saber qué es lo que sucedió con su hermano, ¿no? Que no quedara nada más en el olvido. Teresa era una hermana incansable en la búsqueda de justicia y el 15 de marzo, durante el luto nacional por Teuchitlán, fue enérgica en sus exigencias. Y que sepa que estos colectivos, unidos por el amor a nuestros desaparecidos, seremos incansables en la búsqueda en todas y cada una de las narcofosas. Los colectivos buscadores de personas desaparecidas exigen justicia para Teresa.
quien siempre luchó codo a codo con todas las familias buscadoras. En la vigilia estuvo presente y levantó la voz por todos los que no estaban. Tenía 53 años, se dedicaba a la venta de comida. Además, era lideresa de un grupo de comerciantes y tras el ataque tuvo que recorrer varios hospitales porque no querían atenderla. Estamos exigiéndole al gobierno que se haga cargo de los gastos funerarios, que se haga cargo si hay alguna deuda en el hospital, porque ella llegó a un hospital y como no era derechohabiente no la atendieron, o sea, la tuvieron que trasladar a otro lugar. Mientras la Fiscalía emitió un comunicado destacando que una línea de investigación apunta a que el móvil del atentado habría sido el robo de dinero, ya que el día del ataque recibió una cantidad fuerte de efectivo de una tanda, su familia está desconcertada y temerosa de represalias. Están con el temor de saber dónde, por qué, quién, y pues con el temor de que haya represalias con algún otro familiar. Están mal, está terriblemente la familia. Según las indagatorias de la Fiscalía, un testimonio señaló que la víctima solía afirmar que estaba acostumbrada a recibir amenazas. Teresa se fue sin saber dónde está Jaime. Se fue sin encontrar justicia. Para Milenio Noticias, Daniela Luna. Esta tarde allá en Guadalajara, integrantes de colectivos de búsqueda realizaron un viacrucis para exigir justicia por distintos casos, entre ellos el asesinato de Teresa, también por las víctimas del rancho Izaguirre en Teuchitlán, las posibles víctimas del rancho La Vega, donde todavía no se han dado datos de lo que había en ese lugar, y finalmente por la desaparición del joven Axel, que le presenté ayer, un estudiante de la Universidad de Guadalajara que hace unos días desapareció y nada se ha sabido de él. Aquí en la Ciudad de México, como le adelanté ayer, esta tarde hubo una reunión entre colectivos de búsqueda y el subsecretario de Gobernación Arturo Medina, aunque nadie dio declaraciones al salir de la misma. Más tarde la dependencia informó que la mesa de trabajo fue para fortalecer el diálogo y llegar a acuerdos, por lo que habrá más reuniones con diferentes colectivos en el transcurso de este mes. Algunos colectivos están inconformes porque la discusión en el Senado de las reformas enviadas por la presidenta empiezan la próxima semana antes de que se realicen todas las reuniones con ellos. Quieren ser escuchados antes de la discusión de esas iniciativas. En Michoacán, un adulto mayor murió después de activar una mina terrestre en el municipio de Apatzingán. Otra mina colocada por criminales en Michoacán que mata a un inocente. La víctima era un campesino, 65 años, dedicado al corte de limón. Iba en su bicicleta en medio de una parcela cuando estalló este artefacto. Con él suman al menos 6 personas que mueren de esta forma en Tierra Caliente en lo que va de este año. En el Estado de México, una mujer de 74 años asesinó a 2 integrantes de una familia en el municipio de Chalco, a quienes acusó de invadir su casa. Milenio fue a este lugar, confirmó que las víctimas habían rentado la propiedad hace unos días a través de internet. Emil Castañeda tiene la historia. Estas son imágenes de la casa en disputa que llevó a la señora Carlota, de 74 años, a acabar con la vida de 2 integrantes de una familia que se encontraban viviendo supuestamente en su propiedad en Chalco, Estado de México. En los hechos también resultó herido un joven de 19 años que se acercó para intentar desarmar a la señora Carlota, pero que fue atacado por uno de sus 2 acompañantes. Al muchachito le dieron uno en la pierna, pobre chavo, la verdad, pero andaban hasta aquí jugando básquetbol, nada más porque quería ayudar, pues suscitó la situación. Las víctimas del ataque fueron identificadas como Esau Márquez Portillo, de 51 años de edad, y su hijo Justin, de 14, quien según los vecinos se dedicaban a reparar lavadoras y apenas habían rentado la casa por internet hace unos días. Tenían una semana de haberlo rentado. Ellos tienen contrato, ellos tienen todos los documentos de que sí estaban rentando esa casa. Les rentan la casa, pero ella argumenta ser la dueña, pero no lo es. Los conocemos entre todos. Es que hay muchos que rentan casas y no se dan a conocer quiénes sean los dueños realmente. También trascendió que la señora Carlota, de 74 años, es madre del exdiputado del PRD, Arturo Santana Alfaro, quien ocupó un escaño en el Congreso de la Ciudad de México entre 2015 y 2018.
Mientras tanto, las autoridades de Chalco rechazaron que esta disputa esté relacionada con el sindicato 22 de octubre, un grupo que ha sido señalado de realizar despojos en el Estado de México, y se informó que la señora Carlota ya había presentado una denuncia que hasta el momento no había sido atendida. Al Ministerio Público así lo hicieron, para hacer su denuncia en oportunidad. Bueno, parece que es un tema más entre ellos, no es un tema generalizado, no tenemos conocimiento que tengamos grupos de invasores, nada, ni mucho menos, parece que es un tema pues, que es entre ellos nada más. Con información de Ernesto Guzmán, para Milenio Noticias, Emil Castañeda. No solo eso pasó en el Estado de México. Por la mañana un tráiler cargado de pollos volcó en la autopista México-Puebla a la altura de Río Frío, con sentido a la Ciudad de México. Las cajas donde iban estos animales quedaron sobre la autopista, por lo que de inmediato llegaron decenas de personas a robárselos. Algunas personas que iban pasando por la zona pudieron grabar y quien se aprovechó de este accidente pues se llevó todos los pollos que pudieron sin que ninguna autoridad se acercara a evitarlo. Como tampoco la autoridad evitó que se robaran motocicletas. Estas motocicletas iban en un tráiler que volcó en Jilotepec, también en el Estado de México. Lamentablemente este tipo de incidentes cada vez son más frecuentes. La información es de Mario Rodríguez. Hay quienes se aprovechan de la desgracia ajena, y los habitantes del Jilotepec, al norte del Estado de México, no fueron la excepción. Así fue como ciudadanos aprovecharon que un tráiler que transportaba motocicletas volcó para ir corriendo a robarlas. Algunos, sin vergüenza, incluso presumieron su experiencia en este tipo de atracos. El que quiera saber robar la lleva con velocidad. Y el incidente ocurrió en el kilómetro 52 de la carretera federal Arco Norte, a la altura de San Pablo Huantepec, y el conductor resultó ileso. El camión accidentado llevaba al menos 80 motos y la policía solo recuperó una. La rapiña, no solo aquí, sino en todo el país, se ha vuelto algo natural, habitual, pero no deja de ser un delito. En julio del año pasado, otro tráiler volcó, pero a la altura de la comunidad Mesa de Chosto. El chofer quedó prensado y los ciudadanos aprovecharon para llevarse su carga de electrodomésticos. La ambición fue tal que incluso golpearon a elementos de la Guardia Nacional. Y el 21 de febrero pasado, en Valle de Bravo, un camión de cervezas volcó en el paraje El Arco. Pronto la gente de los alrededores salió a robarse las cajas que sobrevivieron al impacto. Nunca nadie es detenido, y las pérdidas para las empresas transportistas y el sector empresarial son mayores si no cuentan con seguro. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Pero es el pueblo bueno. En información política, luego de que ayer el senador Miguel Ángel Yunes cancelara su solicitud de afiliación a Morena porque se enteró que no se le iban a permitir, hoy la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, quien estaba fuertemente en contra de esa afiliación, se expresó así, luego de que Yunes se echó para atrás o lo echaron para atrás de la afiliación a Morena. En política se hacen cambios, se hacen acuerdos y se hacen muchas cosas. El senador se pasó a la bancada de Morena, ha estado apoyando, votando las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum que tanta falta le hacen a México. Y ese no es un favor, eso es una obligación y una responsabilidad de todos los legisladores de aprobar, de trabajar a favor del país. Entonces, qué bueno. Y ya afiliarse a Morena, pues es otra cosa. Y ayer, bueno, pues salió lo que tenía que salir. Por supuesto, hay quienes respaldan a Miguel Ángel Yunes dentro de Morena. Uno de ellos es el coordinador de los diputados del partido, Ricardo Monreal, quien dijo que el desistimiento es un acto de madurez política. Señaló que sin Yunes Márquez no habría reforma judicial.
Le tengo respeto a los hombres y mujeres que en política participan, pero particularmente en el caso de Miguel Ángel Yunes, es respetable su posición. Si él no hubiese actuado por convicción y por responsabilidad republicana, en ese acto del Poder Legislativo no hubiera habido reforma judicial, simple y sencillamente. Valoro lo que hizo y respeto lo que ayer decidió, desistirse de la afiliación. Recordemos de dónde viene este aprecio a Yunes Márquez. Fue el senador 86 que necesitaba Morena y aliados cuando se aprobó la reforma al Poder Judicial el pasado mes de septiembre. Recordemos que para reformas constitucionales se requiere mayoría calificada, 2/3 partes de la Cámara, es decir, 86 votos en el Senado. En ese entonces Morena y aliados tenían solo 85. La oposición, con Yunes, porque es todavía, dice Morena, que todavía es panista, tenía 43 si Yunes hubiera votado con la oposición. Eso era suficiente para no aprobar la reforma. El día de la votación, Yunes dio su voto a Morena y aliados para tener esos 86 votos necesarios. También estaba el plan B, pues aunque Yunes hubiera votado con la oposición o se hubiera faltado o se hubiera abstenido, el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, no fue a la sesión por andar supuestamente arreglando temas judiciales en Campeche. Se desapareció todo el día, reapareció hasta la noche. Con ello, la oposición no alcanzaba los números para tirar esa reforma judicial, pues con 127 senadores se necesitaban 85 votos para alcanzar la mayoría calificada, números que ya tenía Morena y aliados asegurados. Sobre la elección del Poder Judicial, ya van 35 impugnaciones en contra del acuerdo del INE que prohíbe a los poderes ejecutivo y legislativo, tanto a nivel federal como locales, promover la elección del próximo 1 de junio. En los asuntos en instrucción de la página del Tribunal Electoral aparecen las impugnaciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de la Cámara de Diputados, del Senado y del partido Morena. Por supuesto, también lo han impugnado candidaturas y distintos legisladores. ¿Qué es lo que alegan algunos en estas impugnaciones? En el caso de la Presidencia de la República se afirma que el acuerdo del INE viola la libertad de expresión y se constituye un mecanismo de censura previa prohibido por la Constitución Política, mientras que el Senado afirma que la Cámara Alta tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es decir, y cito textual, es un garante de los derechos humanos por ser una autoridad del Estado mexicano y considera que el INE está violando esto. Mientras resuelve el Tribunal Electoral este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del asunto sin mencionarlo directamente debido a las restricciones vigentes. Le preguntaron sobre cómo se puede garantizar que quienes sean votados en junio no queden expuestos a intereses de cualquier índole. Así respondió. El problema es el Poder Judicial que tenemos ahora. Ese es el problema. La cantidad de delincuentes que han liberado los jueces. La cantidad de impuestos que no se pagan todavía porque los protege ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo saneas el Poder Judicial que está lleno de nepotismo y corrupción? Solo de una manera, con el pueblo, con la democracia. Van a ser mucho más independientes y mucho mejores jueces porque le van a responder al soberano, al pueblo. No le van a responder al que los propuso en el Senado o al amigo del primo del hermano que lo propuso en la supuesta carrera judicial. Pues vamos a tener un mucho mejor Poder Judicial, mucho mejor. Porque ¿quién lo va a elegir? El pueblo. Mañana no hay contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis la canceló. Vio que las condiciones mejoraron. A las 5 de la tarde decidió suspenderla. Esto se había establecido para el día de hoy. Con esto, mañana no hay limitantes adicionales a las convencionales. El próximo viernes, la Comisión del Medio Ambiente en el Congreso de Nuevo León analizará la integración de la Comisión Ambiental Metropolitana, la cual busca reducir la contaminación en esa región del país, pero a través de acciones entre los 3 niveles de gobierno. Se propone que el gobernador Samuel García se mantenga como el titular de esta comisión, con participación de otros 9 funcionarios estatales y 18 alcaldes. Es decir, no contempla miembros de la sociedad civil, expertos, universidades ni médicos, aunque sí se podría invitar
algunos de ellos si es necesario. Además, se propone que se pueda solicitar al Poder Legislativo partidas presupuestales para el desarrollo de acciones o proyectos de impacto metropolitano en materia de medio ambiente. Todavía se desconocen las acciones que se implementarían, por ejemplo, un hoy no circula como en esta parte del país, como en el centro del país. No se sabe, veremos qué es lo que determinan. Pausa. Volvemos. Una mega operación realizada por la Policía Europea, la Europol, permitió cerrar la plataforma KidFlix. Era utilizada por pedófilos para compartir videos de abusos a menores a cambio de una suscripción. Gracias a esta operación encabezada por Alemania se detuvo a 79 personas en 36 países. Se tienen identificados al menos 1.400 sospechosos relacionados con esta red de pedofilia. Se estima que cerca de 2 millones de usuarios en el mundo iniciaron sesión en esta plataforma entre el año 2022 y el año actual 2025 y que ahí se compartieron más de 72.000 videos sexuales de abusos contra menores de edad. El ejército de Israel confirmó que bombardeó hoy infraestructuras militares y un edificio de investigación perteneciente al antiguo régimen de Bashar al-Assad en Damasco, al norte de Siria. Por este ataque, 4 personas murieron, mientras en Gaza, Israel bombardeó una clínica de las Naciones Unidas, causando la muerte de 33 personas, entre ellas 16 niños. Además, anunció que se anexará territorios del sur de la Franja de Gaza a la zona de seguridad de Israel. En medio de todo esto, el primer ministro Benjamín Netanyahu viajó hoy a Hungría desafiando la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional que hay en su contra, pues Hungría es miembro de esa corte, pero nadie lo detuvo. Mientras tanto, en Estados Unidos, de acuerdo con el medio político, el multimillonario Elon Musk dejará pronto su cargo como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental. 3 fuentes citadas por este medio mencionaron que el presidente Trump comunicó la decisión a su gabinete en medio del descontento de algunos funcionarios al considerar al multimillonario como una carga política. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, calificó esta nota como una basura. Aseguró que Musk dejará el cargo cuando termine su labor dentro del gobierno. El propio Elon Musk publicó en X, en su red social, que se trata de una noticia falsa. Veremos. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.